Vamos allá, estamos activos. Estamos aquí con Esther Barranco, mi gente. Oye, vamos a pasarla nice. Vamos a pasarla bien en este podcastito con la primera dama que tenemos, esa es la que hay. Y ready para hablar, conversar y pasarla nice con Esther Barranco, una influencer, youtuber, cantante, actriz, de todo. Ella hace de todo, tú sabes, predicadora, evangelista, TikToker ahora. Vi un live ahorita que va recién para TikTok de nuevo. Y gracias, ¿verdad? Gracias a toda esta por estar aquí. Esa es la que hay. Vamos allá. ¿Qué es la que hay, Esther? ¿Estás bien? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy súper y más contento que estoy haciendo esto porque son muchas cosas que como que ideas que uno tiene. Yo no sé si te pasa esto como creadora de contenido. Son un chorro de ideas que tú tienes, que tú quieres hacer. Muchas veces me pasa que me pongo muchos peros porque veo estas mega entrevistas o estos lugares como que súper brutales, qué sé yo, y es como que, yo no tengo el calibre para eso porque yo no tengo como que, no sé, no se van a ver así. Mis entrevistas no se van a ver así. O en las conversatorias no se van a ver así. Y entonces pues no las hago y dije pues para la porra. Vamos a empezar, vamos a ver cómo se da y vamos a ver qué pasa. Y por eso pues te invité. Muchas gracias, pero yo siempre digo que nosotros a veces nos volvemos nuestros peores enemigos, porque cuando nos comenzamos a poner esos peros, nos ponemos como ese stop de que Dios puede hacer cosas grandes, porque tú no sabes qué vaya a hacer Dios a través de esta entrevista en la vida y el corazón de una persona que nos esté escuchando y viendo. Sí, en verdad que sí. Por eso es que vamos para encima y vamos a hacer lo que Dios nos puso en las manos, ¿me entiendes? Yo te quiero conocer un poquito más, por eso fue que te invité, ¿verdad? Porque te veo en las redes sociales, veo tu contenido, etcétera, pero no es lo mismo, pues obviamente ver tu contenido de vez en cuando que ¿verdad? De una conversación contigo. Pero vamos a empezar preguntándote por qué yo hago comedia, por qué tú decides entrar en el mundo de la comedia. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué tú dices, ok, voy a meterle a la comedia? Ok, bueno, a ver, siempre he sido una persona un poquito como carismática, siempre he sido muy chistosa. Desde antes de empezar en el mundo de las redes sociales, de hecho, a mí me llamaban para los barbecues o las barbacoas familiares. Ajá. Y me ponía mucho a entretener al público y me aprendía estos sketches de humor de algunos de mis humoristas, no cristianos, pero hacen humor blanco, dominicanos, algunos de ellos colombianos. Me aprendía los sketches de ellos y comenzaba a hacer esta clase de sketch y las personas me decían, wow, tú tienes como ese talento natural de hacer reír a las personas. Y a veces yo salía hasta con las mismas cosas. De un momento a otro yo, ajá. Esto fue como a qué edad, como que tú empezaste a hacer esos sketches a qué edad. Cuando tú dices sketch, es como que, porque hay una diferencia, te lo pregunto por esto, porque hay una diferencia, por ejemplo, a veces los chistes de Don Francisco, no sé si tú sabes, Don Francisco, ¿sabes qué es claro. Don Francisco? Los chistes de Don Francisco, pues como que se paran, dicen los chistes de Pepito y qué sé yo, bla, bla, ese tipo de chistes. Y es bien diferente eso a un monólogo, un stand-up comedy, es bien diferente. Sí. Cuando tú dices sketch, ¿a qué tipo qué significa eso? Bueno, verdaderamente lo que yo estaba haciendo era stand-up comedy, era comedia de piso, un monólogo, y a veces le incluían los sketches que era como actuación, actuándolos a la misma vez. Entonces, a eso me refería. Empecé como a los 10 años más o menos. Puede ser que más adelante, no estoy muy segura porque no tengo la fecha exacta que diga, yo fue a esta edad, pero mientras iba pasando el tiempo, pues intenté incursionar en el mundo de lo que era el mundo evangelístico porque ese es mi llamado. O sea, si tú te pones a pensar, solamente hay 5 ministerios. Entonces el Señor me había llamado al ministerio del evangelismo. Pero cuando entré al ministerio evangelístico vi que las puertas son muy cerradas. O sea, para tú poder moverte en este mundo de prédicas y cosas así, tienes que tener muchos llaves, conocer mucha gente. Ok, aquí en Puerto Rico le decimos, bueno, cuando dices conocer mucha gente, muchas conexiones, vamos a verlo así, ¿verdad? Conexiones, exactamente. Sí. Tienes que tener muchas conexiones de, aló, o sea, te tengo una predicadora, esto que lo otro. Y eso a mí me molestaba bastante porque yo decía, rayos, y
tú tienes el llamado y al parecer tener el llamado no es suficiente, tienes que tener también las conexiones y eso me desencantó bastante. Por eso fue que me puse triste y ahí fue donde conocí a Jonathan Domenech. Ok, Primero conocí a Abdis Pérez y después a Jonathan Domenech y ok. Jonathan me dijo, ¿sabes qué? Él tenía 50,000 seguidores en ese entonces. Me dijo, te voy a ayudar, vamos a empezar a hacer sketch de humor. Hice un sketch de humor con Abdis Pérez que se pegó a 3 millones de visitas en Facebook. Ya, madre. Y a partir de ahí fue que yo dije, oh, wow, creo que tengo talento para ser humorista. Eso, no, sí. No, 3 millones, ¿sabes? Normal, 3 cómodo. O sea, millones. oye, fíjate, 3 millones. Ok, este fue tu primer sketch. Tuviste 3 millones en tu primer sketch. Sí. En Yeah, mi primer sketch tuve 3 millones. yeah. Entonces ahí fue que yo dije, rayos, creo que tengo ese talento. Y ahí fue donde básicamente los humoristas cristianos me abrieron la puerta y me dijeron, vamos a trabajar, vamos a empujarte, vamos a ayudarte. Y al yo ver que el Ajá. humor me abrió más las puertas que los mismos evangelistas, pues me dediqué a hacer más comedia que evangelismo. Ok, pero entonces hiciste el sketch. Llegas a los 3 millones de views. Tú, ok, porque en parte tu norte era como que pues todo el tiempo ha sido ser evangelista. Cuando tú dices Sí, evangelista, pues llevar la palabra de Dios, con, pues, con el talento que Dios te ha dado y el don que Dios te ha dado. sí. Se abre esta puerta, hace el sketch, se llega a 3 millones de views. Obviamente, pues, hello, dices como que, espérate, estamos matando la liga, vamos a seguir haciendo videos. Me imagino que obviamente tú no pensabas que iba a llegar a 3 millones de views. O no, jamás. Pensé solamente que tal vez mi familia lo iba a ver y un par de personas más, pero no 3 millones. Ok, ¿cómo tú, eh, ¿cómo tú transicionas? Te lo pregunto por esto, porque yo cuando empecé a hacer video, yo no quería hacer video. Como que yo no quería hacer videos para nada. Yo siempre me ha gustado la comedia. Te lo pregunto para que tú entiendas el panorama mío, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Cuando yo empiezo a hacer stand-up comedy en los retiros de mi iglesia, pues me da como que una cosa de que, acho, yo fui creado para esto, como que yo tengo que hacer la comedia y yo fui creado para esto, porque antes de Cristo, ¿verdad? Yo me convertí a los 23 y yo pues era bartender, etcétera, y vacilaba y tripeaba, etcétera, por ahí para abajo, o sea, estábamos en el party, tú sabes, hey, pero cuando llego a la iglesia yo no había descubierto como que yo podía ser cómico. Por eso es que te lo pregunté también al principio, porque tú me estás diciendo como que desde los 10 años ya tú tenías como que ese lado que te gustaba la Sí. comedia, etcétera, ¿verdad? Y hacías los sketches, etcétera. Yo siempre he sido como que cómico con mis panas, pero no es lo mismo tú ser cómico con tus panas que hacer ya un monólogo, un stand-up comedy, ¿me entiendes? No es lo mismo. O tú lo ves No, igual. claro que no, no es lo mismo, porque automáticamente tus amigos conocen tu personalidad y conocen tu corazón a la hora de tú hacer un chiste, un humor, mientras que cuando tú te presentas a un público que no te conoce, pues corre con el riesgo de que la persona no tome bien lo que tú estás diciendo porque no conoce tu corazón. Literal. A mí, yo dije, voy a meterle duro a esto porque yo descubrí como que quién yo era. Como que cuando yo descubrí la comedia, yo descubrí como que, diantre, yo me creo así, vamos para encima. Pues yo quiero estar en un teatro. ¿Y qué pasa? Cuando aquí en Puerto Rico, todo el mundo me decía, bueno, mis panas, ¿verdad? Me decían, si tú quieres estar en el teatro, tú tienes que empezar a hacer videos, porque es la única manera para que la gente te conozca y puedan llegar al teatro. Y yo, pues, Así ok. es. Pues yo dije, pues ok, pues vamos a empezar a hacer videos. Mis videos no han llegado a los 3 millones como tú, porque tú estás muy dura, ¿me entiendes? Yo lo más que llevo a 1 millón en Facebook, ¿me entiendes? Y es así como que bien esporádico. Está bien, Y dije, ay, nada más llegó 1 millón. no, no, ¿Qué no, es no, un no, 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 pero, millón? está bien, pero. Yo tuve que hacer pales para llegar allí. Tú hiciste uno y dices, está bien, llegué hasta el barranco, la que paraliza el mundo y hacemos 3 millones. Y inclusive yo me he puesto, ¿verdad? Que lo que escuché de, ¿verdad? Más o menos de tu entrevista y un par de cositas, vi que también como que tú tuviste un crecimiento bien rápido porque en el 2020 tú llevabas como 3 años nada más, ¿verdad? Haciendo todo esto. Lo que ha pasado es que no se ve muy a menudo Mm, una comediante mujer. ujú. Mayormente quienes siempre están dominando este medio, por así decirlo, son los hombres. Y esa era siempre la insistencia por la cual Jonathan Domenech y Abdis Pérez me empujaban bastante, porque llegaba un punto donde yo me confundí. Yo decía, ok, soy evangelista, soy humorista. Ok, Entonces, tú estás en esa entrecruzada de tú tener que, o sea, la religión cristiana siempre te pide el tú definirte.
Y a veces lo que la religión cristiana no entiende es que está emergiendo una generación que no tiene por qué encajar en lo que le dio resultados a ellos en el 1900, ¿qué te importa? Hay una generación que no necesita ser encapsulada en un título, sino que tiene varias herramientas y pueden incursionar en varias cosas de acuerdo a los talentos que Dios le ha dado. Pero yo estaba todavía en entrecruzada de soy humorista, soy evangelista, hasta que el Señor trató conmigo. Hey, Ley, te he dado el humor. Tú puedes utilizar eso como una herramienta para evangelizar. Entonces yo hacía el chiste, la gente se quedaba, pero de vez en cuando tiraba algo reflexivo, Exacto. algo de la Biblia, y eso lo nutría. Ok, que exactamente es lo que básicamente yo hago con los boom shakalaka y toda esta madre. Pero cuando tú haces el video, ¿verdad? Que es lo que encaja, entonces, ¿cómo tu mentalidad cambia a que, ok, voy a seguir haciendo videos? Bueno, honestamente, esto va a sonar súper extraño, pero a mí no me gustaba mucho hacer videos en el sentido de que cuando por primera vez yo hice un video en las redes sociales fue reflexivo. Yo hacía videos reflexivos antes de hacer humor. Y pues nada más llegaba a 1000 visitas, 5000 visitas, que para mí eso era wow. Yo me sentía como que, oh my God, me voy a poner unos lentes oscuros porque me van a conocer en el supermercado. Así era que yo estaba. Ya con la gorra Entonces, así espetada. con la gorra así, tipo esquiela, y no me conozcan, guardaespaldas y toda la cosa. Pero porque yo pensaba, wow, se me está pegando. Pero entonces empecé a ver los comentarios negativos de las personas, especialmente de los cristianos. Y Okay. eso me asustó tanto que yo dije, oh my God, yo no quiero volver a hacer videos porque mira cómo la comunidad me está dando la bienvenida con llamándome Jezabel, llamándome un montón de cosas, porque al parecer ser bonita, y voy a decir esto entre comillas, es un pecado en la religión cristiana. Ok, pero esto te pasaba en los videos reflexivos, no en los En videos. los videos reflexivos. Claro, porque los videos reflexivos lo estaban compartiendo en páginas que eran un poquito más legalistas. Ok. Entonces, los videos de humor, pues básicamente lo compartían en otras páginas que no eran legalistas, que eran más relajados, como humor cristiano y cosas así. Entonces, ese público lo aceptaba bien y la mayoría eran jóvenes. Pero cuando tú me entraba al plano ya de gente adulta, del año de los dinosaurios, básicamente, que siguen caminando en la Tierra, le traían esto y ellos no podían. Entonces no podían ver a una mujer arreglada, pues hablando reflexivamente o hablando de humor. Me decían de todo. Y entonces eso también fue un shock porque yo decía, Señor, oh my God, entonces la comedia es pecado. Y luego Ajá. tú te das cuenta que Jesús utilizaba la ironía, que es una rama del humor, para hablar con los fariseos. Entonces tú te das cuenta que Jesús también utilizó el humor para hablar con los fariseos. Ok, fíjate, nunca había visto eso he visto como en mi relación con Dios, sé que Dios y Jesús tiene una personalidad, ¿sabes? Como nosotros, en el sentido de que hay momentos serios y hay momentos de risa, hay momentos de todo, ¿me entiendes? Claro. Pero no lo había visto desde ese punto de vista en que tú lo traes, ¿verdad? Pero como mujer, ¿verdad? Como mujer, cuando empezaste a hacer todo esto de la comedia y la gente empieza a conocerte, ¿se hace más fácil o se hace más difícil? ¿El qué? ¿Se hace más fácil o se hace más difícil el que la gente te acepte como comediante? Bueno, honestamente todo depende del O como público. influencer, que lo quieran decir, o no sé, no Hay sé. tantos títulos que a mí me enoja bastante que tengo Uh-huh, que encajar en un bendito título. uh-huh, Me preguntan, Esther, ¿qué tú eres? ¿Qué eres? Te tienes que definir. Bueno, yo soy lo que a mí me dé la gana ser. Yo soy uh-huh. lo que Dios quiera que yo sea. Y a Literal. veces Dios no quiere que tú seas solamente una sola cosa, sino que te da multitudes de herramientas para tú encajar en diferentes cosas. Hay un público para todo. ¿Tú me entiendes? Hay un público que se va a reír, pero también hay un público que demanda de ti una palabra. Entonces, a mí me empezaron a invitar, que eso es lo que está pasando, me invitaban a hacer humor, ¿verdad? Okay. Me decían, queremos un stand-up comedy, pero a la misma vez queremos que tú prediques. Entonces ya automáticamente me mandaban de mí a la ministra y me estaba dando cuenta que el humor me estaba abriendo las puertas, pero el ministerio evangelístico que yo llevaba dentro de mí me mantenía las puertas abiertas. Entonces eso creaba una demanda en mí también de alimentarme espiritualmente para que cuando se me abra la puerta en el área humorística, pues yo predique, porque hoy en día lamentablemente tenemos a muchos comediantes o algunos comediantes cristianos que son buenos haciendo humor, pero no tienen palabra de parte de Dios y te vuelven a repetir lo mismo y lo mismo. Entonces se le abre una puerta, una gran bendición para que lleven el humor, pero a la misma vez no saben cómo utilizar sus redes, por así decirlo, para atrapar a esos peces y hacerlos cristianos.
Porque yo también pienso que, porque a mí me pasa exactamente, es que me identifico mucho contigo porque me pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico me invitan mucho a hacer comedia y a predicar. Yo usualmente me pasa que me invitan mucho para jóvenes, no sé si esto a ti te pasa, me invitan un montón para jóvenes y es como que yo a veces, yo llego a un momento en mi vida que decía, brother, pero yo le puedo predicar a todo el mundo. Porque yo estudié, yo estudio para la palabra, no es como que yo soy un payasito de un Remy es un payaso de Puerto Rico, no sé si lo conoces. Ajá, yo quiero que tú entiendas que nosotros a veces como comediantes, por así decirlo, entendemos que eso es malo, pero hasta hace unas semanas atrás el Espíritu Santo a través de una persona me hizo a mí entender que eso es una gran bendición que tú le estés hablando a la juventud, porque tú tienes una conexión que la gente de antes no tiene con la juventud. O sea, debemos de darle gracias a Dios en cierto aspecto, porque yo sé que cansa y a veces queremos una transición de público, pero debemos de darle las gracias al Señor de tener esa conexión con la juventud emergente, porque nadie lo tiene. O sea, un predicador, vuelvo de nuevo, de los tiempos arcaicos, no le puede predicar a una juventud, una generación Z, un millennial, no le puede predicar. Lo necesita, por así decirlo, a nosotros para poder llevarle el mensaje. Así que eso es una bendición, por así decirlo. Sí, yo lo vine a entender también los otros días, porque yo me quejaba como que con Dios, ¿verdad? Como que Dios mío, pero yo puedo predicarle a la gente adulta también, como que es la que hay. Y siendo pastor de jóvenes, que yo empecé a ser pastor de jóvenes el otro día, un pastor me da este consejo, ¿verdad? Que él es pastor de jóvenes por año y me dice, me habla sobre los jóvenes pequeños, ¿verdad? Y sobre los niños. Y me dice cuán importantes son los niños, cuán importantes son estos jóvenes que todavía no van para la universidad, ¿sabes? A veces nosotros nos empeñamos como que con jóvenes de 11, grado 11, cuarto año. Adolescentes. Ajá, adolescentes. Esos son los que queremos. Pero él me está explicando cuán importante eran los niños y cuán importante era esta juveniles, como le quieran decir. Y preadolescentes. Preadolescentes, gracias por corregirme en todo. Entonces, pero la cosa es que yo no lo había captado y yo decía, diantre, qué duro, porque entonces puedo ver que yo puedo dejar una semilla de algo que Dios me dio en ellos, ¿me entiendes? Y esos son los que van a seguir creciendo. Y al fin y al cabo, cuando yo me siente, ellos son los que van a estar ahí metiendo mano. Los grandes crecen, los grandes no crecen, los pequeños sí crecen. Eso es lo que debemos de entender. Y entonces, pues a mí me invitaban mucho, ¿verdad? Obviamente a hacer la comedia y a predicar. Aquí en Puerto Rico me pasaba mucho al principio, que era porque a veces querían que yo tiraba un beat entero de comedia y era como que, ya antes, ¿pero qué hago? ¿Cómo separo esto? ¿Cómo separo? Yo no sé si te ha pasado esto. ¿Cómo separo la comedia de entonces predicar? Porque para mí predicar, yo puedo hacer que uno que otro chiste, pero para mí predicar es bien serio. Como que yo voy a predicar, ¿me entiendes? Pero no es lo mismo hacer un stand-up comedy que en mi mente es como que, papi, yo voy a payasear. No sé si me entiende. Entonces, pues, se me hacía bien difícil porque decía, ven acá, ¿cobro esto como un comediante o solamente me voy por ofrenda? Porque entonces también te querían que tú tires comedia por ahí para abajo, todos los chistes que tú puedas y solamente quieren una reflexión de 5 minutos. No, es que también abusaban de ese aspecto y déjame ahí aclarar algo porque hay que aclarar eso. Hacer humor no es un ministerio, por eso se cobra. O sea, se tiene que cobrar por hacer stand-up comedy porque esto es arte. Entonces, a veces lo que hacían era que eran bien inteligentes los ministerios y tú le decías, bueno, son tanto por el humor. Luego te decían, ¿y por predicar cuánto? No, una ofrenda. Y decía, pues venga a predicar. Cuando llegaba a predicar, te agarraban y te decían, ay, no trajo al personaje para que nos venga a hacer humor. Y se querían meter por ahí y darte una ofrenda por tu arte y por predicar. Y eso a mí me hervía la sangre porque hay gente que se pasa. Hay gente que hoy en día... Y disculpa que lo digan, menosprecian bastante a los humoristas, no tiran muy por debajo y no quieren venir a ponerle precio a nuestro arte, porque eso es un arte, hacer reír es un arte. Tú no le puedes, no todo el mundo se ríe, ¿sabes? Sacarle una sonrisa a alguien toma de mucho tiempo y el efecto placebo que conlleva el tú reírte, ese efecto de anestésico que lleva el tú sacarle una sonrisa a alguien, vale muchísimo más que cualquier cosa en la vida, pero tú le dices, son tanto, y le quieren poner los cristianos un precio, mientras que los seculares te respetan el precio. Literal. Eso me arde la sangre. Literal. No, y no te pasa también que, por ejemplo, si yo voy a un sitio, a mí me gusta que las personas que estén ahí tengan una experiencia grata, ¿verdad? Si es que estamos hablando de comedia, pues que ellos se rían, que la pasen bien, etcétera. Entonces, pues a veces uno se esfuerza, ¿verdad? Porque esas personas se rían, porque a veces
aunque a uno de por sí Dios le da esa gracia y esos talentos y esos dones, también uno como que se esfuerza para que esa persona pues se ría, que tampoco es como que yo llegué allí y coge el micrófono y todo pasa, sino como que uno también pues se prepara o hay cositas que uno hace para que esa persona la pase bien. Y a veces la gente como que no ve eso. La gente no. Y yo me he ido de lugares que yo me voy frustrado porque, porque no hice reír a dos o tres, o a lo mejor no encontraba la risa que yo quería. No sé si me entiendes, no sé si te ha pasado esto, ¿verdad? Y a veces la gente piensa como que, ellos no sé qué, a veces la gente piensa acerca de la comedia, pero para mí es bien importante. Es bien Es una importante. terapia. Sí, sí. Pero lo que pasa es que tú tienes que encontrar el público adecuado para tú hacer reír, porque eso es otra cosa que tienen a veces los ministerios cuando te invitan por el lado humorístico. Ellos que entienden que el público que ellos tienen en la iglesia se van a reír, pero tú estás hablando de gente que no se ríe. Entonces, tú tienes que separar a tu público de una persona que te va a entender el humor versus una persona que no lo va a entender, porque las personas que no van a entender el humor, o sea, hay gente que llegan a la iglesia y no se quieren reír en la iglesia. Sí, o sea, que son estatuas, tú lo ves, son inmaculados, son perfectos, son gente que no han cometido nunca un error, son ángeles morones, no sé qué hacen en la tierra, se lo tuvieron que llevar porque son perfectos, y entonces están ahí como momias, no se ríen. Entonces, el que invita a veces no tiene el discernimiento de saber de que el público no consume humor, y por más bueno que sean los chistes, por más bueno que tú te hayas aprendido un sketch y hecho todas las cosas, la gente no se va a reír, pero es por el público, no por ti. Sí, no, literal. Y a mí me ha pasado eso mismo. Me ha pasado eso mismo. Yo he ido a iglesias que cuando yo llego solamente me conoce el líder. Y los 50 que están ahí no me conocen. Entonces yo tengo que empezar adelante porque obviamente tú me ves con este pelo, tatuaje. Cuando te conocí yo me quedé como que, ¿what? ¿Qué tú pensaste? ¿Qué tú pensaste? Bueno, la primera vez que te conocí, yo estaba en el concierto de La Resistencia. Exacto. Ahí fue la primera vez que yo te vi también, de frente. Había ido por cosas bueno, voy a decir, negocios, si eso tiene sentido, porque se me había abierto una oportunidad, pero que el Señor después me dijo que no podía aceptarla. Y entre una de las cosas que me ofrecieron fue asientos VIP ahí. Entonces yo agarré y llevé a Jonathan. Dije yo, Jonathan, nos vamos a meter en la parte de adelante. Y cuando estábamos ahí, yo te veo a ti caminando. Y yo digo, ¿tú me acordaste tanto a un primo mío? Digo yo, ya sé mi primo acá, pero mi primo no viaja. Y cuando veo bien, yo veo estas melenas tuyas que se están veniendo de adelante para atrás. Dice, oh, mira, te presento a Keropi. Y digo yo, Dios te bendiga. Fue raro, amén, ok. Digo yo, mano, mírale el pelo, mano, mírale el pelo. Me dice, sí, digo yo, qué cool, mano, qué cool. Ay, Dios mío. Yo te había visto a ti por primera vez, pero ahí fue que te vi de frente. Yo te vi por primera vez un video tuyo que fue de Rebequenda, que fue unos chistes de ¿por qué Pedro no ora? Algo así era. Sí. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Algo así, un chiste. No me acuerdo bien, pero era el chiste de Pedro. Y era como tres chistes. Uno de ellos era Pedro. Ahí fue mi primer video que yo vi tuyo, ¿verdad? Y decía, mira esto, qué brutal. Después vi una entrevista que tú le hiciste a Gabriel IMC. Una vez que fue para allá. Y empecé a conocer más de tu personaje, etcétera. Pero obviamente yo me identifico mucho con las personas que hacen humor porque es lo que yo conocí estando en Cristo y lo que conocí que era como que mi propósito. Y al principio a mí se me hacía también difícil porque a veces yo hacía chistes relacionados con la vida normal y la gente me criticaba y era como que, eso no es cristiano, que si yo no sé qué más. Y es como que ya entre loco, pero es que esta es la manera en cómo yo veo a Dios. Y esta es la manera... no solamente eso, la gente también tiene que entender que los salvos ya están salvos. Like, what's going on? Ya tú debes de entender que ahora mismo como humoristas cristianos no deberíamos estar dependiendo de un pueblo cristiano, sino de un pueblo secular. Quien debería de estar exigiéndonos y demandándonos son los seculares, no los cristianos, porque los cristianos ya están salvos. Like, ¿qué más quieren? Tienen la salvación. No, y que muchas áreas... Cuando tú ves el mensaje completo, porque hay mensajes que tú dices como que diantre, en verdad eso está como que medio al garete, ¿me entiendes? Pero hay mensajes que tú sabes que son bien cristocéntricos, están en la palabra, como que no se está haciendo nada malo. Yo me acuerdo que una vez yo salí en un video bailando y ahí me escribieron de cuán malo yo era por bailar. Y era como que diantre, brother, en verdad esto está cañón. Pero, ¿verdad? Aparte de todo esto, tú empiezas haciendo, ¿verdad? Los videos y todo esto porque tú entiendes que tienes este llamado evangelístico.
¿verdad? Y eso es lo que yo estoy mandando a hacer. Y parte de la comedia es como que este gancho para llegar a las diferentes personas. Pero yo entiendo que todos nosotros, ¿verdad? Las personas que predican, como tú, etcétera, tienen el don o la gracia para que un momento bien épico de risa, tú lo tumbes, ¡pum! Y se torne en una adoración que se te salgan los mocos a la gente llorando. No sé si tú me entiendes. Sí. A mí me ocurrió eso en República Dominicana. Estaba en Carla Iglesia, así se llama, que Dios le bendiga a los pastores. Y estaba allá y estaba haciendo un sketch normal de solterita y estaba ahí hablando. Y de un momento a otro, cuando me estoy despidiendo, me gusta siempre despedirme como con una reflexión, ya que no tengo tiempo a predicar. Y en eso agarré y di un testimonio rapidito de una persona homeless, necesitada, una persona sin hogar, que me tocó bastante a mí, a mi mamá. Y de un momento a otro, el público que se estaba explotando de la risa era el mismo público que estaba llorando con servilleta. Entonces, yo quiero decir que tenemos esa magia, porque desde que digan la palabra magia, todo el mundo va a decir, eso no es de Dios. Pero tenemos ese don de poder mover los sentimientos de una audiencia, de unas personas que te vean. Podemos llevarlos al éxtasis de la emoción, como a la misma vez llevarlo a tocar las fibras más sensibles de sus sentimientos. Y eso es un don muy grande, porque quien tiene el control de carácter de una persona, tiene el control de gobernar una ciudad, por así decirlo. Y cuando tú ves los comediantes, yo no sé si tú has visto, ¿verdad? Me dijiste que al principio me dijiste que has visto comediantes de comedia sana, comedia blanca, me dijiste de la comedia sana. Muchos de sus comedias, por ejemplo, en los stand-up comedy, por lo menos que yo he visto, cuando tú te pones a escucharlo bien, aunque a ti te están, aunque a uno le da risa, en cierto punto son tragedias que ellos pasan, o momentos quizás que de empogonamiento, o divorcios de sus parejas, o peleó con la esposa, o peleó con el marido si es una dama, y ellos, eso se torna, ¿verdad? En muchas áreas, muchos de mis chistes a veces son momentos malos, que yo he estado... Es que eso es que así es que se conoce la comedia. De hecho, si tú te das cuenta, en la literatura existe un libro llamado Dantes, la Divina Comedia. Y tú ves el libro y tú dices, rayo, pero yo no me he reído. Pero lo que pasa es que en el drama la comedia se conoce por una situación que empieza mal, pero termina bien. Así, ese es el concepto en el arte, como se conoce lo que es el humor. El humor, para tú considerarte un humorista, no es porque tú des chistes. Un humorista es aquella persona que del mal llega al bien. Entonces la tragedia se vuelve la risa. Por eso somos considerados humoristas y por eso mayormente los sketches de humor salen de una mala experiencia, porque eso es el humor. Sí, sí, duro. Voy a tener que chequear ese librito, Pero entonces, tu norte antes de que pegaras el video de los 3 millones, ¿verdad? Que era ser evangelista. En tu mente, cómo tú te veías como que siendo este evangelista? ¿Cómo era que era el Barranco siendo el evangelista sin todavía pegarle el video de los 3 millones? Bueno, literalmente había muchas cartas sobre la mesa porque me habían ofrecido un contrato para modelar. Me habían ofrecido también, yo estaba en la universidad para ser doctora, entonces ya tenía el platillo de puedo ser modelo, puedo ser doctora, puedo ser evangelista. Porque yo veo el humor como parte del evangelismo que yo hago. Yo no lo veo como dos cosas separadas. Entonces, yo decía, ¿cuál de las tres escojo? ¿Cuál de las tres escojo? Porque ser doctora había sido mi sueño de toda la vida. El modelaje solamente decía rayos, un dinero extra a nadie le cae mal. Y después de eso, el evangelista. Mala mía, cuando hablamos de modelaje, ¿es modelaje de foto o modelaje de esto de pasarela? Así como no, foto. Pues era para una página web de ropa. Okay. Entonces, probablemente pudo haber sido como de pasarelas, pero no pasarela de alta gama, porque yo no tengo la estatura necesaria, la requerida. Ahora mismo es que están volviendo las modelos un poco más inclusivas, o sea, le están dando chance a las personas de mi estatura. Yo soy 5 pies con 7 pulgadas, ya ahora sí le están dando chance. Yo no sabía que eso era por estatura. Sí, no el mínimo es para tú poder hacerlo, son 5 pies 9 pulgadas. Por 2 pulgadas. Hay una canción en Puerto Rico. Hay una canción en Puerto Rico que dice, por 2 pulgadas, mi novia me dejó, ella mide 5'4" y yo mido 5'2". Eso lo cantan en las navidades. Que se ponga tacones, pues. Ya, entre por 2 pulgadas. Pero entonces, ok, pues pasa todo esto, ¿verdad?
yo vi que ahora que tuviste esto de doctor, yo vi que tú estabas estudiando o estudiaste o te graduaste de biología. Me gradué de biología. Me gradué de los primeros 2 años de biología. Oh, Soy ok, pero bióloga. ya eres bióloga. Sí. Te tengo que contar algo porque mira, cuando yo estudié, yo estudié un bachillerato en estudios bíblicos, todavía me falta Okay. terminarlo. Había una clase que era la clase de biología. Entonces, yo decía, ¿para qué rayo yo tengo que estudiar biología en una universidad pentecostal que lo que queremos es aprender de Dios? ¿Me entiendes? Como que no entiendo para qué tenemos que estudiar biología. ¿Qué pasa? Cuando yo cojo biología, que es un biología básico, ¿me entiendes? Como que no es que estamos cogiendo biología como tú. Es un biología, qué sé yo, one on Normal. one. For, 101. for dummies, como el librito ese, for dummies. Bam. Cuando yo empiezo a coger esa biología, yo te lo prometo que en todas mis clases que yo había cogido, que sí, Romano, Corintios, Juan, todas esas clases que tú coges, hebreo, griego, yo he cogido toda esa madre, yo la he cogido. Yo no había visto la grandeza de Dios tan brutal como en biología. Así es. Como en biología. ¿Cómo a ti te fue tu experiencia estudiando biología, pero a la misma vez siendo cristiana? Ay, Dios. Buena pregunta, porque hubo una clase que a mí me tocó, bueno, yo estaba impresionada, porque todo lo que la biología te explica de una forma indirecta, por así decirlo, añade a la grandeza de Dios. Pero después de eso, el choque más grande mío fue cuando estudié evolución. Ok. Entonces, cuando estudié evolución, ahí fue donde hubo un choque muy grande, porque comienzan a hablarte de las estructuras homógenas, de cómo las ballenas tienen caderas, dando a entender que las ballenas algún día caminaron en 4 patas y se fueron al mar. Comenzaron a hablarte de cosas así, y tú decías, rayo, entonces la evolución no se puede negar. Pero existe una área en la evolución, que eso fue la que a mí me explotó, que se llama el periodo Cambridge, que si las personas lo pueden buscar, lo pueden hacer, donde dice que en aproximadamente menos de años, todas las criaturas evolucionaron rápidamente a ser lo que son ahora. O sea, no tardó millones de años para evolucionar las criaturas, sino que en cuestiones de 1 año y pico ya se volvieron lo que son ahora. A eso le llaman la explosión Cambridge. Y yo dije, wow, pero eso tiene que ver tanto con Dios, con los animales. Y fue como una experiencia muy interesante. Pero eso no es una teoría, eso es algo que pasó. Sí, eso es algo que pasó. Ok. Se llama explosión Cambridge. Ok. Y eso, ¿por qué tú dices que lo viste? Porque para yo poder también entenderlo, ¿entiendes? Tú me enseñes. Porque tú dices, bueno, si te lo voy a preguntar, si no, tú dices, pues, ¿qué Claro que pregunta? sí. A mí me gusta que me pregunten de biología, porque la gente normalmente no me hacen preguntas así. Eso está bien. ¿Cómo fue que tú viste? Entonces, ¿cómo dices, pues esto fue algo bien de Dios? ¿Cómo tú haces ese empate para yo Bueno, aprender? porque en evolución mayormente te dicen que las criaturas tienen que evolucionar con millones y millones de años de por medio. Por ejemplo, ellos dicen que los monos todavía no han evolucionado a ser seres humanos porque no ha habido una catástrofe que los impulse a ellos a evolucionar, y que para que eso llegue a pasar tiene que pasar millones y millones de años. Okay. Mientras tanto, cuando el periodo Cambridge ocurrió o la explosión Cambridge ocurrió, no pasaron millones y millones de años, sino que en cuestiones de, por así decirlo, ponte a pensar que si hubiese un reloj biológico, en cuestiones de segundos, las especies evolucionaron a lo que son el día de hoy, dándote a ti a entender de que hubo algo, la ciencia todavía no se explica qué fue lo que hubo, que aceleró el proceso evolutivo de estos animales para volverse lo que son hoy en día. Y yo digo, wow, eso es Dios. Ok, perfecto. Y hay tú sabes que cuando, bueno, por lo menos en la biología que yo cogí, nos estaban enseñando, ¿verdad? Cómo es que se crea la vida, que si los chunks, Okay, y cosas, exacto, carbono, hidrógeno, oxígeno, sí. nitrógeno, toda esta madre. Pero que ellos dicen que la ciencia, ¿verdad? Sabe cómo es que el ser humano y todo, ¿verdad? Está hecho en cuestión de materia, etcétera. Pero que no saben cómo es que se da la vida. O sea, tú puedes coger carbono, hidrógeno, y nadie sabe cómo es que se da la vida. Para mí eso era como que, diantre, qué duro, porque ahí está Dios. No, y tú sabes también es que si tú tomas nuestro cuerpo produce todo lo que la tierra produce. O sea, si tú te das cuenta, por eso es que la Biblia dice que nosotros venimos del polvo y al polvo volvemos. Entonces, todo lo que se encuentra naturalmente en la tierra está en nuestro cuerpo. Te estoy hablando del fósforo, te estoy hablando del hierro, del magnesio, todo eso que hace nuestro cuerpo está en la tierra, dando a entender que la Biblia nunca se contradijo. La Biblia también habló la verdad. Literal. Yo creo que tenemos hasta polvo de estrella, ¿verdad? Algo así.
Entonces, yo no sé, yo creo que tengo un montón de cosas que yo digo, pero Dios mío, ¿qué es esto? Pero en verdad, yo estudiando biología, te lo prometo, yo no, quizás no me acuerdo de todas las cosas, pero estudiando biología yo podía ver como que la excelencia de Dios, o sea, la perfección Así de Dios es. en todo, en las células, que si los electrones, que si la tabla periódica, que si todo esto que te decía, yo decía, mira, a mí nunca me interesó estudiar la tabla periódica cuando yo estaba en escuela, nunca. O sea, yo esa clase, yo no sé ni para qué existía. Química, La en química, mira, química. imagínate. Y cuando yo lo estudié en biología, para mí eso era como que, wow, No, esto. y te das cuenta también que cuando dice, ahí es donde la palabra de Dios también se vuelve a cumplir, cuando dice que lo que se ve viene de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve ante los ojos humanos? Bueno, los átomos no se ven, pero lo que nosotros conocemos como líquido, gaseoso y Ujú, también conocemos como sólido, viene de los átomos. Entonces, ujú. ahí se cumple también lo que dice la palabra del Señor. En Job, que se puede encontrar mucho, el mundo que pende de la nada, dando a entender que nosotros no estábamos debajo de los elefantes como se tenía anteriormente. Cuando el enemigo dice estaba rodeando la tierra, se entendía anteriormente que la tierra era plana. Él Ajá. dio la entendidura de que era algo redondo. O sea, dime, ¿qué quieres que te diga? Es un libro de historias. En verdad es excelente, como que a mí lo que me gusta de todo esto es, por ejemplo, tú estudiaste, eres bióloga. Entonces, un ejemplo, tú ves que todo lo que tú has aprendido en biología, en algún momento tú lo vas a usar en lo que es, ¿verdad? No sé, no sé si en el humor, pero en tu mundo evangelístico, vamos a verlo así. Sí. Sí, en el mundo evangelístico sí, pero no en el mundo de humor, porque es un poquito más complicado hacer reír con lo biológico, al menos que ya yo haya pasado por ciertas etapas. Pero espiritualmente, mayormente, todo lo que nosotros vemos en la tierra es por algo espiritual. Y cuando tú entiendes específicamente cómo ciertas enfermedades se desarrollan en tu cuerpo, tú puedes darle orden. Por ejemplo, te hablo del cáncer, te estoy hablando de los problemas de cáncer en el hueso, cáncer también en la sangre, tumores, cosas de ovario, quistes, fibromas, todas estas cosas. Tú entiendes cómo es que funciona. Ujú. So, a la hora de tú orar específicamente para un milagro, tú tienes el entendimiento de qué hacer, de qué no decir, de qué decir. Y también a la hora de ver cómo por ejemplo, hay gente que no cree en las maldiciones generacionales. Y eso se respeta. Hay gente que dice, no creo en las maldiciones generacionales. Tú estudias genética y tú te das cuenta que existen genes que son traspasados por tus antepasados. Tú tienes dentro de ti hasta de 10 generaciones atrás de tus abuelos. Se llama pseudogenes, están dentro de ti, no están haciendo absolutamente nada, pero llega una variación que los activa y lo que tu abuelo sufría o tu bisabuelo, tu tatarabuelo sufría, tú lo sufres en esta generación, aún después que ellos se murieron. Entonces, yo estaba hablando con las personas al respecto de esto y la gente dice, no, yo no creo en las maldiciones generacionales. Ok, pero ¿por qué tú tienes la tendencia de sufrir de diabetes? Porque tu Sí. tatarabuelo vino con un tatarabuelo, bisabuelo, vino con un defecto que te lo pasó a ti en tu piscina genética. Ok. Entonces, son cosas que automáticamente te abre mucho el entendimiento del mundo espiritual, mucho te lo abre. La biología te abre bastante el entendimiento en eso. Pero cuando hablamos de maldiciones generacionales, por ejemplo, aquí tú le diste el ejemplo de cuestión de quizás una condición física o una condición Sí, más de salud, pero una condición de salud. sí. Eh, no es tanto una maldición, porque a veces maldiciones generacionales, a lo mejor lo ven como que, pues como tu abuelo fue quizás malo, pues quizás tú las vas a pagar después de 3 años, o no sé, o después qué sé yo, tu bisabuelo, tu bisnieto, la paga. Tú estás hablando de ese tipo, no estás hablando de ese tipo de maldición generacional, estás hablando de quizás, digo, estás hablando de... Algo genético. Yo estoy hablando, ahora mismo estoy hablando de algo genético, porque sí existe, bueno, eso ya sería entrarme en algo más de la guerra espiritual, entonces no sé si tu público estaría sopesado en hablar al respecto de esto, porque esto puede ser un poco peligroso para ciertas personas y quiero protegerlos, Okay. porque hablar del mundo espiritual estaríamos hablando de pactos generacionales que los antepasados de uno pudieron hacer inconscientemente y existen espíritus generacionales que visitan a la familia una y otra vez para reclamar un pacto que hizo otra persona. O sea, es bien complicado entrarnos a ese aspecto y no me gustaría tampoco hacerlo porque no conozco tu público y no sé si tu público está listo para hablar algo sobre lo que es el mundo espiritual y la guerra espiritual. Ya eso sería otra cosa. Ok. En verdad, no, ¿cómo te digo?
Yo pienso que lo podemos hablar, no es por el hecho de que, pero tranquila, porque no tenemos Ok, ni que hacerlo, ni no tenemos ni que no hacerlo, porque ok. yo pienso que todas las personas que me siguen a mí y entienden mi contenido como que son bien open mind, dispuestos a aprender, porque de verdad que saben que yo creo y hago muchas cosas nuevas y aprendo muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo un segmento que se llama El Arte de Pensar. Mucha gente me dio palo, como que pues, porque siempre van a asistir los que te den palo. Pues, me dio palo porque no entendían y es literalmente un segmento donde yo hablo con personas que no son cristianas, yo no quiero que sean cristianas y solamente los escucho, ¿me entiendes? Escucho porque ellos no están porque ellos no creen en Dios, ¿verdad? O porque creen en X, Y, otra cosa. Y tengo uno que otro que siempre me decía, es una plataforma para el demonio, lo que tú estás haciendo, etcétera. Pero tengo un montón de gente más, pero un montón de gente que me felicitaban por lo que estaba haciendo. O sea que creo que mi público es súper maduro en esa área, ¿ves? Ok, Pero ok. pero te lo pregunto, porque yo también he visto que mucha gente pues, hablan de esto, ¿verdad? De las maldiciones generacionales. Y como hiciste el ejemplo fue más de la salud, pues yo dije, pues ahí yo lo puedo ver. Hay muchas veces que quizás en lo espiritual, pues no sé cómo explicarlo porque yo no sé mucho del tema, ¿me entiendes? Ok, ok. Porque el mundo espiritual es bien grande. Por ejemplo, yo he visto que muchas veces tú haces live o haces videos literalmente de que Dios te dio una profecía. ¿Me Ujú. entiendes? Para mí, eso es algo que yo no es que yo diga como que, yo no creo eso, pero a la misma vez es algo como que yo le tengo respeto y cuidado. No sé si tú me entiendes. Pero Sí, no yo por, entiendo. pero no por, ¿cómo te digo? Yo no creo que sea por hecho de que yo sea un hombre de falta de fe. Es porque hay muchas personas que han hecho eso y han herido y han... Sí, ya maltratado. Ajá, entonces pues uno se tiende a galdear, como que uno dice, espérate. Es que mira qué pasa. La Uh-huh. palabra que Dios a ti te da, que de hecho, vamos a decirle palabra profética, pero no me gusta decirlo así. Uh-huh. Siempre la palabra que viene de parte de Dios viene a redarguir, viene a edificar. Y aun cuando Dios te jala las orejas, siempre te edifica. Entonces, a la hora de Dios dar una palabra, tú tienes que contar y sopesar la vida de la persona de quien te lo está dando. Si lo está haciendo con el corazón de edificarte o con el corazón de destruirte, porque Uh-huh. Dios nunca da una palabra profética para destruir la vida de nadie, sino para hacer que esa persona no camine por cierto lado y también restablecer su vida. Por ejemplo, yo a veces a mí me molesta la gente que llaman por nombre y apellido, porque te llaman por nombre y apellido, pero no dice qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Parece un show de magia, de que fulano de tal, que Dios te va a bendecir, rayo, pero eso me lo dice la Biblia. Dime algo Uh-huh. más, porque si me estás llamando por nombre y apellido es porque Dios quiere tratar algo especial conmigo. Entonces, ahí te respeto y respeto bastante a las personas que hacen esta clase de cosas o que creen o no creen. A la hora de la hora, verdaderamente lo que importa es cumplir, por así decirlo, de esta parte, con lo que Dios a ti te da, porque después en la madrugada, a quien le jala las orejas es a uno. Yo he Sí, tenido sí. muchos maltratos, por así decirlo, de parte de Dios, donde Dios me da bien duro por yo no decir una palabra, por medio a miedo, perdón, a lo que diga la gente. Exacto, ok, vamos allá. Está bueno esto. Número uno, te da miedo, o sea, te da miedo, como que cuando Dios te, como que, ¿cuál es el primer pensamiento que te viene a la mente? Como que la gente va a decir que estoy a fuego o la gente va a, por ejemplo, yo pensaría, yo como que, primero la gente va a pensar que yo estoy loco. A mí no me importa mucho eso, quizás, pero sí me importaría más este segundo pensamiento. La gente va a pensar que yo estoy haciendo esto por buscar pauta porque me digan que soy el más que está conectado con Dios y eso no es real. No sé si ¿te ha pasado eso? Mira, bueno, a mí me ha pasado de todo un poco. A mí lo que más miedo me da es que cuando una persona, Dios le da una palabra, tú tienes que discernir quién fue que te la dio, porque tres entidades tienen derecho de opinar adentro de tu cabeza. Número uno eres tú, el enemigo y Dios. Okay. Entonces tú tienes que discernir quién está hablando, si es tu voz, la voz del enemigo, la voz de Dios. También el enemigo, yo lo digo porque utiliza un espíritu llamado el espíritu de adivinación. Entonces hay una línea muy delgada entre una profecía y un espíritu de adivinación. Y tú tienes que discernir quién es que está hablando a través de ti. Por eso es muy importante. O sea, Dios no está hablando todo el día a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana. O sea, son pautas que se tienen que respetar. Entonces, a mí lo que más miedo me da es cuando Dios me da una palabra y yo tengo que buscar en intimidad quién me está dando esa palabra, si son mis emociones, si es el enemigo o si es Dios, porque a mí me ha tocado dar palabra que Esther Barranco en su humanidad y su carne dice, eso jamás va a pasar, Ok. jamás. En mis cinco sentidos digo, no va a pasar. Y ahí es donde tú entiendes que fue Dios que habló,
porque entonces Dios no habla por medio de tu realidad. Dios habla por medio de lo que Él estableció cuando vio tu película final, cuando Él te vio ya finalizado. Él viene a tu presente y te habla de tu futuro, de qué es lo que va a pasar. Si yo te veo, o yo veo a alguien, vamos a suponer, yo diría, oh, es un pecador, vamos a suponer. Pero el Señor dijo, no, yo lo estoy viendo como un pastor, como pasó con Nostradamus. Nostradamus, bueno, decían que es un adivino, pero Nostradamus una vez elegí con un muchachito de 8 años, y le dijo, tú vas a ser el próximo papa. Pasaron muchísimos años y el muchachito se volvió papa. O sea, Dios, estoy tratando de utilizar ese ejemplo, ¿ok? No vengan detrás de mí. Lo que estoy tratando de decir es que Dios nunca te juzga por lo que tú eres ahora, sino por lo que ya Él determinó de ti en la eternidad. Y entonces eso es tener una visión muy fina y muy delgada para tú poder discernir de que cuando habla la carne humana te va a hablar por lo que está viendo ahora. Pero el espíritu, cuando está conectado con el espíritu, te habla por lo que viene. Y se te hace, y se te hace, ¿cuál es la voz? Vamos a verla así, que se te hace más fácil discernir, como que, espérate, este soy yo. O espérate. Bueno, cuando mayormente Dios trabaja conmigo a través de sueños o revelaciones. Y va a sonar algo muy extraño lo que voy a decir, pero también me saca del cuerpo en algunas ocasiones. Las razones por las cuales Dios me saca del cuerpo es porque, voy a decir algo muy interesante, pero en el principio, en Génesis, el hombre tenía los sensores espirituales y los sensores humanos activados, podía discernir cuando Dios estaba y cuando Dios no estaba. Entonces, llega un momento que cuando Eva fue sacada de Adán recibe lo que se llama un degrado espiritual. ¿Qué significa eso? Que sus sensores espirituales se apagan porque Eva se vuelve la parte espiritual que conecta a Adán con Dios. Eso es otro tema que pudiéramos hablar en otro momento. Pero básicamente tú te das cuenta que el ser humano viene con sensores espirituales apagados. Entonces, mayormente nuestros sensores más son la carne. ¿Por qué está diciendo esto? Por tus 5 sentidos, ¿verdad? Vista, olfato, tacto, todo eso nosotros dependemos para nosotros desarrollarnos en nuestro medio ambiente. Entonces, cuando el Señor te saca del espíritu, es porque quiere hablar con tu espíritu. Porque si habla con tu carne por tus sentidos no lo va a entender. Y quiere darte una palabra porque tu carne tiene la elección de decir sí o no. Pero tu espíritu, de acuerdo a Zacarías capítulo 12, versículo 1, dice que nuestro espíritu fue formado en Él. Automáticamente nuestro espíritu no tiene opción, no tiene libre albedrío, solamente dice sí, porque fue lo que Dios dijo, lo que su diseñador dijo. Entonces, mayormente Dios me habla a través de eso, pero cuando Él me habla, yo también, Él me da cosas específicas. ¿Tú me entiendes? Él no me habla a lo loco. Él me dice esto y esto. Y automáticamente mi espíritu sabe cuando es Él, porque la palabra del Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Porque nosotros podemos discernir cuando es Dios. Ahora, el Espíritu Santo hace unos días atrás me susurró un nombre en el silbo pasible. Estaba orando tranquilamente y el Señor me susurró un nombre. Y me dijo, fulano de tal va a llegar a tu vida. Acepta lo que Él tiene de parte de Dios para ti porque te va a bendecir. Yo no me dejo bendecir de todo el mundo, eso es otra cosa. Entonces, es cuando tú desarrollas una intimidad con Dios tan de cerca y una comunión con el Espíritu Santo tan cerca que ya tú conoces. O tú no te has dado cuenta, mano, cuando tu esposa se echa un perfume. Sí. Que tú ya sabes cuál es el perfume de tu esposa. Que ya tú nada más lo hueles y tú dices, wow, me acuerdo a mi esposa. Bueno, pues prácticamente en el mundo espiritual se puede hacer lo mismo. Ya cuando tú tienes el aroma, la percepción del aroma de Dios, ya tú nomás huele el aroma y ya tú discernes que es Dios que está ahí. En verdad, esto es sorprendente. Porque yo te escucho y se me hace quizás un poco como que difícil. No difícil, pero yo digo, ¿cómo rayos Estel, me entiende? Será, yo no sé, ¿verdad? Pero ¿cómo rayos Estel tiene todo esto, ¿verdad? Toda esta química con Dios de esa manera, ¿verdad? ¿De dónde sale todo esto? Desde pequeña, tu familia, tu mamá. Yo sé que tú vienes de padres pastores ¿verdad? Tu papá es pastor, si no me equivoco. Pero tú eres la única persona que tiene estas experiencias en tu familia.
O sea, Que yo estamos hablando de las sepa, experiencias de salir de tu cuerpo, ¿sabes? No de las experiencias de las que yo tengo en mi cuarto de orar y escuchar a Papá Dios y leer la Biblia, que esas las tiene quizás todo el mundo. Las experiencias de salir de tu cuerpo, o sea, eso yo nunca lo tengo en mi vida. sí. ¿Tú piensas que eso le debe pasar a todos los cristianos? Yo pienso que no, ¿verdad? Bueno, cuando a mí me pasó la primera vez, yo dije, Ujú. oh, esto es algo normal que le pasa a todo el mundo. Ok, Y todos los cristianos ya pasan por eso. ok. Entonces me volvió a sacar otra vez. Pero lo que pasa es que cuando Dios me saca, también me lleva a mi realidad espiritual. Eso es otra cosa, porque está tu realidad humana, donde tú te encuentras en este momento, y está tu realidad espiritual, donde Dios a ti te ve. Entonces llegan algunos momentos donde yo estoy estancada humanamente porque no sé qué hacer y el Señor tiene que sacarme del cuerpo para llevarme a mi realidad espiritual y hacerme entender, esto es lo que hay para ti, esto es lo que yo tengo para ti, aquí es donde yo te veo, para que mi realidad humana yo tome pasos de acuerdo a lo que ya yo vi en el espíritu. Entonces Ok. yo siempre decía, rayo, esto es algo que le pasa a todo el mundo pasa por esto. Y Ajá. de repente me sentaba con mi mamá a hablarle de eso y mi mamá decía, yo tengo más de 30 años en el Evangelio, a mí nunca me ha pasado eso. Yo te escucho y yo digo, ya antes yo no me atrevo a decirle nada, yo me siento como que un cristiano aquí, como que bien No, trilly. es que eso no tiene nada que ver con ser un cristiano de fuego, de intimidad. Ujú, A ujú. veces que Dios nada más se la coge contigo. Por Entonces, eso, por eso que yo, como que, mala mía que te interrumpa, por eso yo, porque yo digo como que hay cosas que, exacto, que como que Dios las tiene contigo, ¿me entiendes? Que solamente tú eres la persona que lo puede entender así, que lo puede vivir así y la que está como que capacitada por Dios mismo para poder ver las cosas así. exacto. Y además, puede ser que yo sea fuerte en eso, pero tal vez yo sea débil en algo que tú eres fuerte. Por Ujú. ejemplo, cuando viene a ver, tú tienes un discernimiento amplio de la palabra, tú lees la palabra y la entiendes rápidamente, o tal vez tú tengas un verbo para hablar con ciertas personas y yo no lo tengo. O sea, eso también forma parte de nuestras debilidades y nuestras fortalezas. So, Sí, sí, no, por eso es que yo me impresiono y me gusta mucho escucharte en el sentido de que aprendo, ¿verdad? Porque esa es la cosa, como que para nosotros puede ser chocante, como yo te digo, porque tú puedes hacer un video, por ejemplo, en Puerto Rico, hay muchas personas que creen en el llamado profético, y creen mucho en la espiritualidad y todo esto, pero yo sé que hay muchas personas que quizás han muerto a ese lado espiritual porque han sido heridas, como te decía al principio, porque confiaron quizás en alguien, ¿verdad? Que eso es el error, confiar en alguien en vez de confiar en Dios, y pues, y los hirieron, etcétera. Entonces, ha menguado. Yo no estoy diciendo que todo Puerto Rico está así, pero yo sí veo como que muchos lugares donde yo no veo que la espiritualidad o que se hable tanto del mundo espiritual como tú lo hablas, ¿me entiendes? En tus redes sociales. Porque eh, es otra cosa, como que una cosa es tú hacerlo en tu casa, donde tú lo vives allí, y una cosa es ponerlo en las redes sociales, ¿me entiendes? claro. Eh, Es un poquito difícil porque después las personas comienzan a sentirse mal, porque a veces dicen, pero a mí no me pasa eso, entonces comienzan a criticarte y a juzgar y a tomar en doble, o sea, rethink about it, like ellos vuelven a pensar otra vez y a decir, cuando viene a ver, esta muchacha está hablando mentira, pero hay un uh-huh. Espíritu Santo que lleva a toda persona al conocimiento de la verdad. Romanos capítulo 8 habla al respecto de que el Espíritu Santo nos guía también a verdad. Entonces, la gente a veces juzga, pero no juzga lo que no entiende por miedo, Uh-huh. juzga por miedo, juzga porque no han tenido una experiencia así, pero cuando ya tú vives lo sobrenatural como algo normal, ya tú estás curado de eso, por así Sí, decirlo. sí, sí. Y me gustó algo que dijiste ahorita cuando empezamos a hablar de toda la profecía, que como que tú dijiste, bueno, la profecía está ahí para llevarte por el camino correcto, ¿me entiendes? Sí, Y eso es algo que a mí por lo menos yo digo, exacto, ese sentido, porque muchas veces vienen todos estos movimientos proféticos que nosotros lo hablamos en Teoría y su Madre, un podcast que también que yo hago con mis panitas. sí. Este, Que yo comento a veces en la parte de abajo algunas sí, cosas. sí, sí, yo te comentar. Mira qué pasa, Ah, Keropi. Lo ah, que pasa es que hoy todo el mundo se quiere hacer llamar profeta porque se le cumpla una palabra. Y tienen que entender que existen varias cosas. Número uno está el don profético. Número dos está el llamado a ser profeta. ok. Número tres, y muy importante, está la demanda del pueblo. Esther, ¿qué estás diciendo? Llegan lugares donde a ti te invitan a predicar y tú das una palabra profética, no porque tengas el don profético y tampoco porque tú seas profeta, sino porque la iglesia puso una demanda espiritual a Dios con referente a una pregunta o algo que tenga. Entonces Dios, como tú eres el ministro que está siendo invitado, se refleja a través de ti para hablar a la iglesia y ya automáticamente se cumple porque es Dios que está hablando y toda la gente dice, ay, no, es que es profeta. No,
es profeta, es algo muy fino llamarte profeta. Ok. Y entonces está, espérate, porque me dejaste con las otras dos. Está ese es una de ellas. Está el llamado profético. Sí, el llamado profético, bueno, un profeta es una persona que habla en nombre de otra, ¿ok? Eso es número uno. Ujú. Toda persona que hable en nombre de otra es un profeta. Pues nosotros decimos que son profetas porque está hablando en nombre de Dios. Para tú ser un profeta de llamado, o sea, que Dios te llamó a ser profeta, número uno, tú no puedes estar teniendo coinonía con todo el mundo. Porque un profeta no puede comprometer sus sentimientos para que a la hora que Dios deposite una palabra profética no se comprometa sus sentimientos. ¿Cómo que, Entonces, no... mala Ajá, mía, dígame. cómo que coinonía con todo el mundo? O sea, que tiene mucho compañerismo, estar siempre rodeado de mucha gente. Un profeta que tiene llamado profeta no puede estar compartiendo con todo el mundo, no porque sea creído y arrogante, sino porque después a la hora de que Dios le dé una palabra profética, sus sentimientos por la persona pueden estar en juego. O Ok, sea, puede confundir un jalón de oreja por un Dios te va a bendecir ok, para quedar bien con la amistad. ok. Entonces, un profeta llamado Dios vive número uno apartado. No Ok. siempre está hablando, porque también el profeta de llamado está dividido en tres categorías. Está el profeta de gobierno, está el profeta de patio, que son muchas cosas. Sí, ya veo, esto está profeta de patio Entonces, y cuál todo más. depende, porque llega un Pero momento donde Dios te manda. profeta de reino, profeta de patio y profeta. Está el profeta de reino, el profeta de patio y el profeta de oficina. Ok, y Ok, cuáles son estos ok. temas? El profeta de reino es cuando Dios te agarra y te da a ti hablar a la multitud, cuando es una palabra para mucha gente. El profeta de gobierno es cuando Dios te está llamando a ti para que tú hables al oído de la persona que está a cargo del rebaño. Y el ¿Profeta de qué? ¿Cuál es este profeta de qué? Gobierno. de gobierno, o Ok, sea, cuando ya es al gobierno que tú estás hablando, ok, y o una persona de autoridad, o puede ser también un presidente que tú le estés hablando esa palabra. Y el profeta de oficina es cuando Dios te dice a ti, ve donde fulano de tal y dile esto. ok, Ya te da nombre, apellido, te dice, ve donde Perencejo y dile esto y esto. ok. También hay otro que se llaman profetas locos, que son aquellas personas que se levantan de la nada y el Señor dice, vete a la calle. Y cuando tú estás caminando en la calle, de un momento a otro, el Espíritu Santo te guía y dile a esa persona esto. Y esas son las personas que tú le encuentras una sola vez en tu vida, te dan una palabra que te activan el ministerio que tú llevas dentro de ti y jamás la vuelves a ver. Sí, Profetas esos son, locos lo llaman. le llaman los profetas locos porque están ambulantes. Yeah. Ok, Y ok. está el don profético. Y el don profético. Ajá, ¿cuál? ¿El don profético es? Ya. Ya cuando el don profético ya es cuando Dios tiene un trato contigo, pero ya tú puedes, voy a decir esto y va a sonar muy extraño, pero sí puedes tener coinonía, relación con las personas, pero no tanta. Y ya eso es algo que está dentro de ti y que se activa cuando hay también una necesidad en el pueblo. Y a veces sin tú, ok, el don profético es el don más peligroso del mundo porque puedes caer en la adivinación sin darte cuenta. Tú puedes profetizar a nombre de Dios o puedes profetizar a nombre de Baal. Acuérdate, Elías oraba en Ajá. el Monte Carmelo. Entonces, tienes que tener discernimiento porque tienes un don donde puede hablar Dios o puede hablar el enemigo. Y tú tienes que ser inteligente de dejar ver quién es que va a hablar a través de ti. Eso puedes caer en la adivinación cuando viene de parte del hombre o de parte del enemigo y es profecía cuando viene de parte de Dios y el Espíritu Santo está trabajando a través del don. Y de todo esto, ¿cuál tú eres? ¿El don profético? Yo no soy profeta, yo no soy nada. Yo lo único que el Señor me dice algo y yo voy y lo digo. Porque lo que Ok. pasa es que automáticamente tú aceptas algo, espiritualmente se te pone sobre ti una cobertura. Y si tú le eres pequeño a esa cobertura y te queda grande, a la hora de tú hablar hay una falta de peso. Entonces, eso tiene mucho que ver con cosas espirituales, pero cuando tú agarras y eres encontrado falta de peso, automáticamente no hay autoridad. O sea, el mundo espiritual se rige por autoridad. Los demonios no te huyen porque tú hables mucha lengua. Los demonios te huyen por la autoridad. Entonces, tú no puedes ejercer autoridad si no estás bajo autoridad. Hay Exacto. gente que salen, no se están congregando, no tienen pastores, pero quieren que los demonios salgan huyendo. O sea, los demonios a la hora de la hora obedecen la autoridad que Dios ha depositado dentro de ti, pero si tú no tienes una autoridad donde tú cubrirte, los demonios no salen corriendo. Entonces, a la hora de la hora, con todo lo que te estoy tratando de decir, es que si en el mundo espiritual tú no tienes
tú no te riges por una autoridad humana, lo divino no se te somete, porque si tú lo que está viendo no lo obedece, ¿cómo lo que no puedes ver lo vas a obedecer? ¿Me entiendes? Okay. Sí, sí, te entiendo. Bueno, muy profundo. Vayamos a otras aguas. En verdad es profundo, es profundo. Pero lo que me impresiona es cómo tú, ¿verdad? Cómo tú estás empapada, ¿me entiendes? En todo esto. ¿Verdad? Porque yo no estoy así de empapado como tú estás empapada, ¿me entiendes? Porque Este, hay una demanda, una demanda. Hay un público que siempre me demanda, o sea, a veces tú te acuestas en la madrugada y el Señor te dice, ok, necesito esto. O a veces me ha puesto a orar por personas, no me da nombre, apellido, nada más me muestra la cara, ora por esa persona. Y dentro de meses me encuentro a la misma persona por la cual yo estaba orando y o sea, humanamente, y me presento, oh, soy fulano de tal. Y yo, tú estás pasando por esto, esto y esto y esto. ¿Cómo tú sabes? Porque el Señor me mandó a orar por ti. wow, qué duro. Yo me imagino que No, pues, para esa persona tiene que ser una cosa brutal, ¿sabes? Como que para esa persona tiene que ser algo excelentemente bueno. El hecho de que claro, pase eso, ¿me entiendes? Porque es como que ya entre Dios me está escuchando. Esa es la que hay. así O sea, es, eso se tiene que así es. sentir genial. Pero entonces, esto es bien, empezamos con comedia, terminamos en proféticos acá, RT casi, ¿tú entiendes? Pero a eso pasa. Dios mío. pero, ok, cuando empieza todo esto, ¿verdad? Tú empezaste, yo creo que en el 2017, ¿verdad? Algo así. 2017. Sí, algo así, algo Empezaste. así. Pues, y tú hiciste un montón de followers, como que tú tienes, ¿cuánto? En Instagram, yo apunto aquí cuánto tenías, a ver si lo encuentro aquí, cuánto tienes, tú tienes más de 100,000 followers en Instagram, ¿verdad? Exacto, 152,000 followers en Instagram, en YouTube, 114,000 suscriptores, o sea, está jazando la Estel, está jazando, pero cuando, ¿verdad? Cuando empieza a llegar todo este movimiento de, ¿verdad? De personas a seguirte, etcétera, eh, ¿qué presión cae en ti o adicional a la que a lo mejor ya tenías a obedecer a Dios, ser evangelista, etcétera? Llega una presión por el hecho de que tienes tantos seguidores. eh, Sí. y la otra es, para que me conteste esa, durante toda esa trayectoria, ¿verdad? Y la presión que ejerce, el hecho de que ahora tienes seguidores y tienes que cumplir, dizque para las redes sociales, ha cambiado de alguna manera a veces tu norte y Dios tiene que hacerte, wow, bájale para acá, pan. Sí. Lastimosamente, bueno, gloria a Dios por eso, pero a veces la gente te exige demasiado. Por Uh-huh. ejemplo, cuando estaba haciendo comedia, me llegaron muchos seguidores diciendo, me iba a suicidar, pero topé con un video tuyo. O sea, me iba a quitar la vida, topé un video tuyo. Iba a hacer esto, me topé un video tuyo. Entonces, el cielo comienza a demandarte cosas. No son ellos, es el cielo que comienza a demandarte, porque tú comienzas a decir, rayos, tengo que hacer algo para ayudarlos. Tengo que hacer algo para poder a ellos llevarlo a donde Dios quiere que llevarlos, porque el Señor nunca va a querer algo malo para ti. Entonces, eso te demanda que tú comiences a orar más, a ayunar más, para que el Señor te dé una palabra o te direcciones a hacer humor. Pero en algún momento también llega un momento que eso le pasa a todo el mundo, que nos tratamos de concentrar bastante en hacer crecer nuestros seguidores. Nos concentramos más por hacer contenido para crecer números y no para restaurar a los que ya tenemos. Entonces, ahí es donde tú pierdes el norte, donde te concentras bastante por crear contenido mediocre para subir o hacer controversias. Tú te das cuenta que existen algunos youtubers cristianos que dan lástima porque lo único que ellos hacen es que crean controversia. Entonces yo siento que eso ya son los youtubers cristianos y los artistas cristianos que perdieron su norte, que empezaron bien, pero ahora creen que para mantenerse relevante en una sociedad tan consumidora como la de ahora, lo único que tienen que hacer es crear controversia, crear debates, crear enemistades ficticias, hablar mal de otro ministerio con nombre y apellido, decir tantas cosas, porque a la hora de la hora, y da pena decirlo, a los cristianos les encanta el morbo, les encanta que estén hablando mal de otra persona para ir de chismoso y estar diciendo que fulano dijo, prensejo. Entonces se pegan, sí, crecen los seguidores, sí, pero dañaste a los que te estaban siguiendo, porque los que te estaban siguiendo no vinieron para un chisme, vinieron porque vieron en ti algo genuino, algo que lo podía edificar, algo que lo podía sacar de la depresión, y terminas abriéndole más heridas o pudriéndole las heridas que ella tiene, entonces perdieron el norte. Ahí es donde Dios te da el cabezazo y te dice, hey, te hice para que crearas esta clase de contenido, alíñateme, búscame y trata de buscar tu norte y tu identidad y tu esencia para tú darle al pueblo lo que el pueblo te está demandando ahora.
Sí, yo he visto muchos creadores de contenido cristiano que literalmente a veces ni parecen cristianos. O sea, quizás la gente a lo mejor hasta me han visto a mí así. Yo siempre es que a ti, yo siempre veo todos mis videos, yo se los envío a mis panas, como que yo le digo, mira, yo tengo un grupito de personas. Yo se lo envío hasta, mira, yo tengo un grupito de personas cristianos. Yo tengo un grupito de personas que son mis panas, que son mi equipo de trabajo más mis hermanos, que están ahí, que son los que ven los videos de papá. Y tengo otro grupo de amistades que son no cristianos, que son los que estudiaron conmigo desde chamaquito. Y yo les envío los videos a todos ellos. Y ellos, yo les digo, mira, ¿qué ustedes creen? Porque obviamente también mi norte es que la gente no cristiana vea el video, se ría y les guste. Pues si mis panas no cristianos me dicen, está charreando, ¿verdad? Eres un charro, o un charro es como que un trilli, me dejaste igual. Okay. Un charro es un trilli. Okay. Un payaso puede ser. No, charro es como que no estás bien, tienes que cambiar el video. Como que no diste gracia. Okay. Pues si mis panas me dicen, eres un charro, pues tengo que obviamente buscar otra manera de hacerlo reír de alguna otra manera. Pero me he dado cuenta donde, yo no sé si también tú lo has visto, donde quizás el cristianismo ha caído, ¿verdad? En este mundo de redes sociales, que puede ser algo como que doble filo, ¿me entiendes? Como que de momento tiene estos seguidores y porque al principio mi norte era hacer videos para que llegaran al teatro, pero cuando empieza a crecer y cuando tú empiezas a ver los views, cuando tú empiezas a ver personas que te escriben como que, sigue metiéndole, cuando tú empiezas a ver un feedback que te conocen afuera, ¿me entiendes? Que te llaman a predicar en las iglesias, tú dices, diantre, brother, tengo que empezar a meterle bien duro. Y muchas veces se te come la mente, ¿me entiendes? Porque tú dices, espérate, yo doy un stop, yo digo, espérate, estoy bien afanado con esto y ese no era mi norte. Como que mi norte no era ni hacer video. Entonces, yo te lo digo y te pregunto esto, ¿tú piensas que el mundo cristiano en algún momento tiene que tener cuidado de las redes sociales, no las redes sociales en sí como que las redes sociales son el mal, sino como que cómo entonces vamos a empezar a proyectar en las redes sociales? Porque yo a veces veo que muchas personas se proyectan solamente para encajar y tener views y likes. Sí, lamentablemente, mira qué pasa, las redes sociales es un arma de doble filo, porque a la misma vez se puede volver el desierto que procese tu carácter. Hay personas que se meten a hacer videos solamente para tener el favoritismo de ciertos artistas. O sea, cuando estaba viral, hubieron ciertos artistas que se acercaron a mí, eran mis parafules, y ahora que no estoy tan viral, por así decirlo, pues, hola, no te lo dan. Hay ciertas plataformas que tú vas, que no puedo decir nombre para no comprometer, pero que si tú no tienes cierta cantidad de seguidores, te miran así, y son cristianos, y te miran así por arriba porque no tienes cierta cantidad de seguidores. O sea, a la misma vez, las plataformas son una bendición porque puedes bendecir vidas, pero cuando tú dejas ya que tus seguidores comiencen a controlarte a ti, hay problemas. Cuando ya los seguidores comienzan a quererte dictar cómo tu ser, qué decir, qué no decir, cómo vestirte, qué ponerte, qué no ponerte, con quién casarte, con quién no casarte, con quién tener de amigo, a quién no, y tú dejas que ellos decidan sobre ti, mi hermano, ahí usted perdió por todos los lados, porque automáticamente ya tú no tienes vida propia, ya tú vives a través de ellos. Exacto. Y un día la plataforma, vamos a suponer, puede hacer, esto es algo improbable, pero puede hacer que las plataformas algún día se vayan, entonces se va a ir tu identidad junto con ella. High Five estaba en lo alto, MySpace era lo más duro en los tiempos de antes. ¿Dónde está MySpace ahora? Entonces hay gente que todo lo de ello depende del me gusta, del comentario, de lo que la gente quiera, y ponen fotos y hacen de todo y hacen contenido basado en lo que la gente quiere consumir, no basado en lo que ellos verdaderamente necesitan, y da mucha pena. En verdad es bien chocante porque a mí me, ¿cómo te digo? Me preocupa porque, por ejemplo, yo veo mucha gente cristiana a veces que yo no sé si te pasa que tú sabes y no es como que, qué sé yo, como que quieren hacer las cosas solamente por encajar más con lo secular que con lo cristiano. Y no está mal que tú te tires tu chistecito y la, porque yo soy un vacilón en muchas áreas, pero también soy bien celoso con lo que es de Dios, ¿verdad? Claro. Y a veces veo como que muchos contenidos donde literalmente yo no veo el norte de que esa persona conozca a Dios, ¿me entiendes? Porque al fin y al cabo eso es exacto lo que tú y yo hacemos, como que, y todos los creadores de contenido que lo hacen igual que nosotros, es como que, mira, estás aquí, te reíste, vacilaste, pero también yo le debo todo esto a mi Dios. Como que hay muchas veces que a mí me invitan a lugares a predicar
a escuelas, esto me pasa más en las escuelas, en las iglesias no, porque en las iglesias te permiten hablar de Dios, pero en las escuelas o universidades me invitan y me dicen, mira, no, cuando vengas aquí no puedes hablar de Dios. Y yo le digo, bueno, pues no puedo ir. Entonces me dicen, pero ¿qué pasa? Y yo, no puedo ir porque, pero eso aquí en PR, no sé si, pero porque tú vives en New Jersey, ¿verdad? Sí. No sé si te ha Y pasado. desaprovechas una gran oportunidad con todo respeto, porque puedes hacer un comedia blanca y al final tratar de ver, mira, ay Dios mío, esto va a sonar muy controversial lo que voy a decir. Puedes utilizar conceptos de la Biblia y hacerlo humor. ¿Me entiendes? Entonces, cuando te digan, oh, no puedes utilizar a Dios, no lo desaproveches. O sea, no le digas no automáticamente. Trata de ir a hacer comedia blanca y tratar de exhibir un comportamiento de un cristiano o hacer algo, porque estamos perdiendo ese público, ¿me entiendes? Sí, no. Yo estoy pensando en ellos. No, yo he ido. Pero yo le digo, mira, pero amiga, o a la persona que me llama, ¿verdad? Yo le digo, pero yo de alguna manera, al final, porque usualmente a veces es lo que ellos no quieren es que tú les prediques como que, Jesús es el camino. Porque hay otras personas que pues a lo mejor creen otras cosas. Pero yo digo, mira, pero al fin y al cabo, usted me está llamando a mí, la persona que sea, por lo que Dios ha hecho en mi vida. Como que si yo no me puse puesto a obedecer lo que Dios me dio que hiciera o no puse puesto el talento que Dios me dio, usted ni me estuviera llamando porque usted ni me hubiese Pero, conocido porque ¿tú yo sabes ni lo me que hubiese yo aprendido hice? a la Hecho, cámara. con todo respeto, yo lo Ajá. que hago es que le digo, ok, está bien, hago comedia blanca y me pongo una camiseta que dice Cristo te ama o algo así. Esa es buena. No Esa estoy es buena. predicando, pero la camiseta está predicando. Esa es buena. Fíjate, yo no había pensado esa. Pero yo al final me he tirado, por ejemplo, me invitaron para una que me dijeron eso. Y yo le dije, bueno, pues está bien. Al final yo solamente voy a decir que por lo cual yo estoy aquí y por lo cual yo soy agradecido. Y pues obviamente mencioné a Dios al final y todo eso. Y fue bien, algo bien bueno, fue algo bien bueno. Y me han seguido invitando, gracias a Dios. Gracias a Dios me han seguido invitando. Pero sí, no, yo soy una persona que mi norte siempre, desde que yo abrí la página y desde que yo he hecho comedia, stand-up comedy, mi norte es que la persona que no sea cristiana pueda llegar a mi página y pueda llegar a mi stand-up comedy y orinarse de la risa. ¿Tú me entiendes? Y que la pase brutal. Por ejemplo, yo hice un show aquí en Puerto Rico, en el Teatro Tapia, y había un montón de gente. Vamos a suponer, esa caben 600 personas. Vamos a suponer que 200, vamos a ponerlo así, 200 no eran cristianas y 400 eran cristianas. Vamos a ponerlo así porque no las conté ahí como que este es cristiano, este no, este sí, este sí no. Pero vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así. Hello, yo decía, brother, aquí hay una coinonía, ¿sabes? De no cristianos y cristianos, todos riéndose del mismo chiste. Y para mí era excelentemente brutal. Para mí era como que yo estoy logrando lo que Dios me mandó a hacer. Porque Pero aquí, mira qué pasa. ajá. Ay, Dios, ¿por qué me metes en problemas, Señor? Lo que pasa es que lo que tú estás viviendo es una etapa, es una temporada, ¿sabes? Porque Dios quiere que tú cumplas tus sueños, pero llega un momento donde Dios le manda que tú cumplas los sueños de Él. Y a veces los sueños que Dios tiene no son los mismos que los tuyos, porque tal vez tu sueño es estar en los teatros y estar ahí. Y qué lindo, pero ese no es tu llamado. Y yo sé que tú lo sabes ya. Eso, el Señor te está llamando al pastorado, pero no al pastorado juvenil, te está llamando al pastorado de pastor de tu propia iglesia. Sí, sí, Y es un llamado exigente, o sea, no te conozco, pero es un llamado muy exigente porque está bien lo que estás haciendo, pero debes de entender que tú no vas a terminar en el, perdóname, no vas a terminar en el teatro. El teatro, el Señor te lo va a dar como para que Keropi se sienta feliz y diga, llegué, pero ese no es el final de Keropi. El final de Keropi no es ahí, porque el teatro puede volverse la tapa que aplaste lo que Dios ha depositado en ti, porque tú tienes mucho más para dar. O sea, lo tuyo no es de un teatro, lo tuyo ya es de la calle, lo tuyo ya es de ir a jóvenes, de levantar una iglesia llena de jóvenes, lo tuyo es un pastorado diferente, un pastorado que acepte a personas homosexuales, el pastorado tuyo es un pastorado que no va a mirar a la gente por la ropa o por lo de afuera, sino por lo que tienen adentro, por lo que Dios dijo de ellos. Tú vas a ser esa clase de pastores que va a aceptar a todo el mundazo dentro de tu iglesia y va a decir, Espíritu Santo, que seas tú que trate con ellos. O sea, tu iglesia va a ser una iglesia diversa, no va a ser una iglesia común y corriente. Te estoy hablando de una iglesia donde muchas personas van a tomar tu protocolo,
estructura de iglesia y la va a tratar de replicar en la formación de ellos, en la estructura de ellos, porque yo sé que tú tienes planes, yo sé que tú tienes como esto de yo quiero hacer esto cuando tenga mi iglesia, quiero hacer lo otro y quiero hacer esto y esto y esto y quiero hacer esta clase de cosas y el Señor lo va a llevar a cabo. O sea, tú tienes que entender que tus sueños son bonitos y están bien direccionados, pero los sueños de Dios son otra cosa. Sí, sí. Y tú tienes que estar preparado para cuando esa transición llegue, porque cuando ya te llegue a abrir tu templo o sea, lo digo y lo estoy viendo, por eso me estás viendo aquí, pero estoy sentada ya. Cuando ya llegue ese momento donde tú tengas que ver a personas marginadas tocándote la puerta, pues porque tocaron la puerta en la iglesia. Estoy hablando de gente que tiene mucho piercing, de gente que vienen de una forma que la iglesia los rechazó. O sea, a tu iglesia le llamarán la iglesia de los rechazados, porque todo lo que la iglesia rechazó por no tener el molde de iglesia, van a ir a tu iglesia y tú lo vas a restaurar, porque tú sabes que se siente, que te juzguen por tus apariencias y tú no le vas a aplicar la misma soga a ellos. Ok, ya. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por estar en esta entrevista el día de hoy. Te entiendo porque mi texto favorito y el texto con el cual yo conocí a Dios es 1 Samuel 16:7 y es porque Jehová no mira las apariencias, sino que mira el corazón. Y es cuando David va para allá y digo, Samuel va para donde a ungir a David, ya tú sabes ese texto. Sí. Y te entiendo full porque inclusive en estos pastorados de jóvenes que yo empecé hace como 4 meses atrás, yo me he dado cuenta, yo hablo esto con mis amistades, ¿me entiendes? Estamos hablando aquí en el podcast, tú y yo normal pero yo hablo esto con mis amistades. Yo digo, el trabajo pastorado es algo esforzoso y es algo que requiere tiempo. Y para mí, yo me siento como un pastor de jóvenes mediocre, pero lo más mediocre. Pero no es, ok, es por el hecho de que yo digo, esto es la responsabilidad y su madre. No sé si me entiendes. Como que esto no es cascarañoco. O sea, yo no soy contento, yo no soy feliz con predicar un viernes. Para mí, eso lo puede hacer cualquiera. No, para mí es como que yo digo, espérate. Yo tengo que organizarme, yo tengo que empezar a hacer cosas porque ser pastor de jóvenes, yo tengo que escuchar a estos jóvenes, yo tengo que hablar con estos jóvenes, yo tengo que salir con estos jóvenes. O sea, esto no es de venga los viernes conmigo y que el culto mucha luz y mucha, brutal, no fuimos. Yo no puedo hacer eso. Yo me siento como que yo me siento como el peor. Y tú me dices estas cosas y yo te lo prometo que lo puedo entender, porque muchas veces yo he pensado eso, yo he dicho, pues yo tengo que seguir trabajando en predicar la palabra y meterme con los jóvenes. Y mira esto, Estel, estoy aquí, ¿sabes? Tú y yo, brutal. Yo fui a jugar baloncesto, tú no sabes esto porque esto tú no lo sabes. Yo fui a jugar baloncesto hace como 2 días atrás, el domingo. Hoy estamos a martes, el domingo, al domingo. Y nosotros fuimos a baloncesto y yo invito a unos jóvenes de la iglesia y yo los invité y dije, mira, vamos al baloncesto, que si vamos todos para allá. Fuimos al baloncesto. Como jóvenes, ¿sabes? Como 8 fuimos, como 8 nada más allí. Nosotros tranquilitos. Y cuando yo me fui, yo estoy caminando y yo me di cuenta de que todos los que fueron son los mismos jóvenes que van a mi iglesia, que fueron los que llegaron. Y yo dije, yo me sentí el tipo más brutal del mundo. Solamente de pasar ese ratito con ella ahí. Yo decía, yo tengo que seguir haciendo esto. Esto es vida. Esto es vida. Porque era como que yo saqué ese espacio para ellos. Ellos la pasaron bien. Y yo no sé por qué ahora todo esto se tornó diferente, este podcast, estamos como que en otro, pero te lo digo, Estel, porque puedo entender todo eso y porque también tengo mucho amor por lo que es Dios en mi vida y por lo que puedo hacer Dios en la vida de los demás, porque en mis amigos, a veces, mis amigos no cristianos, a veces han visto la cristiandad y yo sé que tú lo sabes también, como algo como que, no sé, bien restringido, no sé, y yo no puedo entender cómo no logran ver lo que Dios ha hecho en mi corazón y por eso es que yo lo quiero poner, mis panas ya lo ven, no dan el paso, pero cuán libre yo me siento, no sé si tú me entiendes, cuán bien yo estoy en Cristo Jesús, no sé si tú me entiendes. No, es que solo la gente, es que es difícil de explicar, pero mira, cuando Dios te quiere llevar a un pastorado, el primero desarrolla en ti el amor por las almas, y yo siento que tú estás como, por así decirlo, empezando a eso ya, a sentir esa conexión, a sentir esos dolores de parto que hablaba Pablo.
comienza a desarrollar dentro de ti esas ganas de tu querer trabajar más en la obra, y luego va a llegar un momento donde eso se va a volver tu norte, el querer trabajar para Dios. Ya tú no vas a encontrar placer en otra cosa, y de hecho va a llegar ya un momento donde las puertas en el humor se te van a trancar, o sea, todo se va a trancar, porque el Señor va a decir, ya tu tiempo llegó, ya yo no te quiero en teatro, ya yo no te quiero haciendo humor, yo te quiero ya trabajando para mi visión, que es la expansión del reino, porque tú por lo menos tienes la conexión que yo no tengo o que otros tienen de hablar con personas inconversas y llevar a los pies de Cristo, porque solamente el que estaba bajo la depresión y la gana de suicidarse sabe qué se siente, cómo llamar a esas personas a los pies de Cristo. Solamente una persona que anduvo en un mundo tan oscuro y lleno de dolor puede, es que yo discierno algo tan lindo de Dios sobre tu vida y me para, no puedo terminar de hablar, disculpa. Tranquila. Solo el que viene del mundo tan oscuro donde tú te encontrabas, de ese hoyo, o sea, el Señor me muestra un hoyo que no tiene fin. Yo siento que tú tocaste lo más fondo, yo no te conozco, pero tocaste lo más fondo que se podía, o sea, puedo ver tu alma que se encontraba en una prisión y lo único que decía, auxilio, socorro, sálvenme, lo único que podía escuchar. Y solamente el que estuvo así en lo más profundo puede sacar a personas de allá porque entiende que se siente tocar fondo, estar en lo oscuro, estar allá abajo y rescatar a una persona. Tú sabes, ya tú tienes algo que yo no tengo. Yo no puedo, tal vez en mi humanidad, llegar hasta donde tú vas a poder llegar a tocar los corazones de esa persona. No, y eso es, ¿verdad? Lo bonito de Dios con nosotros, que es como te decía ahorita. Por ejemplo, tú tienes ese don y esa cercanía con Dios y esos momentos con Dios, que Dios lo elige y Dios te escoge, ¿verdad? Para esa tarea y para hacer eso contigo, ¿verdad, Estel? Y exactamente lo mismo conmigo y con cada una de las personas, diferentes cosas. Pero lo brutal de todo esto, que es lo que yo estoy leyendo ahora mismo, por ejemplo, José. José pasó por José sabe quién es, ¿verdad? Pasó Claro. por unos momentos horribles, como que yo decía, brother, esto está cañón. Pero después, cuando tú ves todo, a veces nosotros nos enfocamos mucho en lo de nosotros. Y lo de José, al fin y al cabo sí, le pasó a él, pero era un plan de Dios para, no con José solamente, era un plan de Dios para con el pueblo entero de Dios, Israel entero, Así ¿tú me es. entiendes? Y a veces nosotros pensamos como que, como que yo tengo que hacer esto en las redes sociales porque esto es lo que tengo que hacer yo, y bla, bla, bla. Y yo digo, brother, ¿sabes si esto se está dando? Porque Dios tiene un plan con esto y lo tiene, y no es ni para mí, ¿me entiendes? Eso es un plan para algo que Él quiere hacer y después sayonara, ¿me entiendes? Porque a veces nosotros no es como que José, es que la historia de José a mí me sorprende porque era eso, como que José tuvo que pasar todo eso, que es algo que nadie quiere, y al fin y al cabo era un plan de Dios para con el pueblo de Dios, que José lo pasó, Y que tú todo puedes, empezó por su túnica. Y literal. existen túnicas que por más que se la quiten a José no le queda a nadie. O sea, hay gente que siempre van a querer quitarte lo que a ti te hace especial, pero cuando ellos lo hacen no le queda. Por eso tú ves que hay gente que nos critica, nos juzga, pero es porque quieren quitarnos la túnica. Y a la hora que lleguen a estar en nuestros zapatos se dan cuenta que no es lo mismo tener un pleito hace 5 horas atrás con una persona y luego venir happy a la cámara y decirle a todo, Dios te bendiga, Dios te ama, cuando tú no te sientes amado. Es difícil tú venir acá a decir, Dios te va a sanar cuando tú tienes un tumor y Él no te ha sanado a ti. O sea, la gente critica la vestidura, pero le queda grande a la hora de ponérsela. Literal. Y eso diste un palo ahí de cuando uno tiene que grabar, por lo menos en esa parte de grabar. De hecho, a veces yo estaba así mismo, yo estoy como que, espérate, pero ¿qué voy a decir? O sea, yo a veces he hecho, yo tengo literal, y tengo palabras porque yo leo, etcétera. Pero así yo digo, diantre, a veces yo hago videos diciéndole a las personas X, Y cosas, y a veces yo estoy pasando por una situación que yo digo, ¿cómo rayos yo salgo de esto? Pero en el video, pues es que pues, la gente a veces dice, que no, esto. Y yo payaseo, pero yo digo, ustedes no saben lo que uno vive, ¿me entiende? Como que Claro. la gente no sabe lo que uno vive, los problemas familiares que uno tiene, X, Y cosas, situaciones que uno pasa, y es bien sorprendente, ¿me entiendes? Es bien sorprendente cómo Dios trabaja en cada uno de nosotros y cómo lo hace para eso mismo, no para nosotros del todo, es para el bien de, de todo su reino, ¿me entiendes? De toda su alma, Así porque eso es lo lindo de Dios, como que el plan de Dios no es conmigo, ni con Esther, es con todo su pueblo, es con todo su pueblo. No, y no solamente eso, también mírate a ti, o sea, como una generación. O Uh-huh, sea,
dentro de ti tú portas una generación, porque tú tienes ya hijos, a la hora de la hora, tus hijos son una generación. Entonces, cuando el Señor a ti te da una palabra, no solamente te lo está dando a ti, sino se lo está dando a los hijos y la generación que va a salir de mi parte, de mi vientre, de tu parte, de tu semilla. O sea, Dios también está hablando con la generación que llevamos por dentro. Literal, literal. Estel, ha sido bueno esto, ha sido buenísimo, he aprendido mucho. A ver si se me queda algo, si te pregunto algo aquí, porque ya llevamos tiempito, a mí no me molesta, pero de verdad que me impresionó mucho, ¿verdad? Me impresionó mucho con tu vida, me impresiona mucho tu sensibilidad a Dios, y le pido a Dios, ¿verdad? Que cada día te siga ahí dando palabras, te siga abriendo puertas, ¿verdad? Que tú sabes ya las cositas que Él va a estar haciendo contigo, eso no tengo que decírtelo yo, pero sobre todas las cosas te doy las gracias, ¿verdad? Primero por el espacio, pero te doy las gracias por ser una mujer de Dios, que obedece a Dios, y que muchas personas yo sé que han podido ver una cara excelentemente bonita, no hablando de tu físico, ¿me entiendes? No estoy hablando de tu físico, una cara excelentemente bonita de lo que es el Evangelio en Cristo Jesús. Obviamente usted es una dama excelentemente bonita, ¿sabes? Yo tengo esposito seguramente así, pero usted es una dama hecha y derecha, pero lo que digo es como que yo sé que gracias a lo que eres tú y muchas personas como Jonathan Domech, que lo hemos mencionado aquí, y muchas otras personas, yo sé que han podido ver un evangelio de mucho amor, de reír, de seriedad y de llorar, de compromiso, de dar la vida, tú sabes, y esas son las cosas que no las tapa porque se puede ver en una cámara también, ¿me entiendes? Y te doy las gracias por eso, Y gracias por esta nochecita, por este día. Ya mismo subimos esto. Me encantó este momento. Y si después otro momento podemos hablar otras cositas, las hablamos, ¿está bien? Amén, amén. Vamos a darle. Arreciamos contra el mundo, aunque el mundo arrecie en contra de nosotros. Amén, amén. Gracias a 1,000,000, Estel. Gracias a 1,000,000. Y puedes seguir a Estel en las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Estel Barranco. TikTok, en todo lo que tú quieras seguirlo. Síguela y coméntala a tus amistades. ¿Está bien? Nada, gracias 1,000,000. No te vayas para que va de aquí, va a despedirme full, pero aquí nos vemos del podcast, nos vemos. Esa es la que hay, se le llama el corillo que lo escuchó y que lo vio.